Hola, buenas tardes. Soy Maribel Guerrero. Soy secretaria de Protección de Datos Personales. Les voy a presentar unas pantallas donde vamos a hablar sobre la protección de datos personales, la importancia. Los datos personales es toda información relativa a la persona que la identifica o la hace identificable. Es la información que nos describe, que nos da identidad y nos caracteriza a diferencia de otras personas. Son datos que precisan aspectos relativos a nuestra persona, como puede ser nombre, edad, domicilio, correo electrónico y trayectoria profesional. Pero también existen otros datos como origen étnico, religión, situación patrimonial, así como las características físicas, estatura, color de piel u otros como estado de salud, la huella digital y datos biométricos. Tenemos algunos conceptos fundamentales para entender la protección de datos personales. Los datos personales, cualquier información que te identifica o te hace identificable como nombre, teléfono, edad, domicilio, fotografía, etc. Datos sensibles, aquellos datos de personas que afectan a las esferas más íntimas de su titular, a cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleven a un riesgo grave para este. Por ejemplo, creencias religiosas, genéticas, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencias sexuales o cualquier otra información. Datos patrimoniales, conjunto de bienes que pertenecen a una persona, como puede ser sus estados de cuentas, en cuanto a la información de sus saldos, los bienes inmuebles que posee esta persona o cualquier otro bien, como puede ser un carro. Titular, la persona física a quien pertenecen los datos personales. Responsable, persona física o moral o de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. Tercero, la persona física o moral nacional o extranjera distinta del titular y del responsable de los datos. Encargado, la persona física o jurídica que solo o conjuntamente con otras personas tratan los datos personales por cuenta de responsables. La normatividad aplicable para la protección de datos es la Ley General de Protección de Datos Personas en posesión de sujetos obligados, Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, Criterios Generales para la Instrumentación de Medidas compensatorias sin autorización expresa del INAI. Los parámetros de autorregulación en materia de protección de datos personales. En la Ley de Protección de Datos Personales nos menciona los principios y deberes que deben de cumplir cada uno de los responsables o las personas que traten los datos personales, que es principio de licitud, lealtad, información, consentimiento, finalidad, calidad, proporcionalidad, responsabilidad. Y los deberes tenemos dos, que es confidencialidad y seguridad. ¿Qué son los derechos ARCO? Son los derechos que tiene cada titular para poder tener un control sobre sus datos personales, en los cuales puede ser que el titular solicite al responsable ver en dónde están y para qué están sirviendo. Rectificación cuando un dato está incorrecto o se cree o falta completarlo. Cancelación, el titular podrá solicitar en cualquier momento al responsable la cancelación de sus derechos. Oposición, opone las transferencias de sus datos personales. ¿Cómo se ejerce el derecho ARCO? El titular de los datos o su representante legal debe de entregar una solicitud a los responsables de los tratamientos de los datos. Esto, de acuerdo al tiempo establecido en la Ley de Protección de Datos, se va a dar seguimiento hasta su término, que es de 20 días. Y una vez que ya concluya, ya responsable, si hay algún comentario, se lo va a decir antes de ese tiempo. El cómputo de la nube para el tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones y infraestructura en el denominado cómputo en la nube, en lo que los responsables se adhieren a los mismos mediante condiciones o cláusulas generales de contratación.
Esto lo menciona la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares en su artículo 52. El responsable no podrá adherirse a servicios que no garantice la debida protección de los datos personales. Importancia de la autorregulación, reconocimiento ante el INAI, certificación, adaptación de una norma. Considero importante e indispensable que los titulares de los datos personales tomen conciencia de la importancia que tiene cada uno de sus datos que comparten en diferentes redes sociales y en sus actividades diarias y los responsables de dar cumplimiento a los principios y deberes establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, así como indispensable fomentar una cultura de protección y seguimiento de los principios y deberes a través de los cuales podemos considerar la protección de los datos no como un tema obligatorio, sino como algo natural. Adiós. Me parece